Bueno chicos, muy buen día, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. Chicos, vamos a realizar la grabación de la clase del día de hoy. Entonces quisiera que por favor ustedes levantaran la mano si están de acuerdo en autorizar que esta se haga. Por favor levanten su mano si están de acuerdo que se filme. ¿Listo chicos? Vale. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, continuando entonces nosotros con la clase del día de hoy, vamos a revisar entonces nuestra guía de aprendizaje, donde vamos a estar evidenciando lo que vamos a realizar en el día de hoy. Como ya ustedes saben y conocieron esto desde el cuadro pedagógico, ¿cierto? Nuestro primer día de clase, donde se les hizo la muestra de lo que vamos a desarrollar, ya nosotros estamos ingresando, estamos trabajando en la unidad 2, ¿cierto? La unidad 2 hace referencia específicamente entonces a lo que tiene que ver con los elementos de circuitos combinacionales y secuenciales. Estos circuitos lo que nos permiten es poder resolver la configuración y sobre todo la verificación de las tablas de verdad que ya vimos en la unidad anterior. Para esta nosotros entonces vamos a desarrollar los temas, pues van a ser circuitos combinacionales. Esta práctica es teórico-práctica. Las actividades y recursos que ustedes deben desarrollar, pues es, primero voy a hacer una explicación sobre las tablas de verdad que se van a trabajar, y segundo lo que vamos a hacer entonces es realizar una práctica donde vamos a realizar la evaluación a través del instrumento de conocimiento de desempeño de producto, donde vamos a desarrollar entonces nosotros nuestro laboratorio que vamos a tener el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar acá lo que tiene que ver con las tablas de verdad. Acordémonos que existen, ¿cierto? Unas que son específicas, que son la AND, la OR y la NOT, que son las básicas, ¿cierto? Como tabla de verdad, entonces, ¿qué encontramos? Encontramos unos valores, ¿cierto? En X y en Y. No olvidar, chicos, que estas tablas de verdad están definidas solamente en X y en Y para AND y OR. Tener en cuenta también que porque vamos a trabajar solamente AND y OR. Acuérdense cuando vimos sistemas numéricos que tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, ¿cierto? Este es el sistema binario, como lo vimos, ¿cierto? Y esta tiene una representación. Cuando está en verdadero, ¿cierto? O está encendido, obtiene un valor de 1, ¿cierto? Y cuando está apagado, pues tiene un valor de 0. Nosotros, como vamos a trabajar XY, utilizamos del sistema binario las dos posiciones y vamos a tener entonces, esta la dejamos en 0 porque no la necesitamos, y tenemos entonces que 2 a la 1, ¿cuánto es? 2 a la 1 es 2, ¿cierto? ¿Cuál es 2? X y Y. ¿Qué significa que sea X a la 2? Que vamos a trabajar dos elementos negativos o apagados, como lo vimos, o dos positivos. Entonces vamos a desarrollar aquí. Tenemos para X y Y. Tenemos un valor 0, 0, ¿cierto? Y 1 y 1. Para X, perdón. Y para Y vamos a tener 0, 1, 0, 1. La tabla de verdad para la operación, ¿cierto? Que vamos a tener nosotros es X factor de Y, ¿cierto? Donde acordémonos que en esta tabla de verdad existen unas propiedades. ¿Se acuerdan cuáles son esas propiedades? Solo es 1 cuando ambos son 1. Solo es 1 cuando ambos son 1. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo producto, ¿cierto? Sabemos que todo número operado multiplicado por 0 da 0, ¿cierto? Entonces, la tabla de verdad 0, factor de 0, perdón, X 0, factor, o AND, Y 0, es 0, ¿cierto? 0, AND, 1, ¿cierto? Para la siguiente, 0, 1 AND 0, 0, y 1 AND 1 sería 1, ¿cierto? Porque estamos haciendo la operación de. Ahora, para la OR, entonces vamos a hacer nosotros para la OR la siguiente. Entonces tenemos X factor de Y. Lo mismo, por el posicionamiento del sistema binario, tenemos 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1, ¿cierto?
¿Quién se acuerda de la propiedad, cierto? De cuando nosotros tenemos, discúlpenme acá, tenemos la OR. Recordemos que la OR es la que, es la sustracción, es la suma, perdón, de los elementos que están ahí. Entonces, ¿quién se acuerda de la propiedad? Era solamente 1, perdón, era solamente 0 cuando son 2 veces. Cuando ambas son 0, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos x0 OR o más y0, ¿cierto? Pues 0 más 0 es, ¿cierto? 0 más 1, 1 más 1, 1, y 1 más 1, 1. ¿Cierto? ¿Clara eso, muchachos? ¿Alguna explicación adicional? Listo. Vamos a mirar entonces nosotros la tabla del NOT. En la tabla del NOT o de la negación, ¿cierto? Solamente operamos un solo elemento. ¿Por qué? Porque no podemos negar dos veces un elemento independiente. Toca negar uno solo. Entonces, ¿qué tenemos? X, ¿cierto? Y tenemos el X negado, que se puede representar de esa manera, o se puede representar, perdón, se puede representar también de esta manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Como tenemos un valor posicional, ¿cierto? Solamente un valor posicional, entonces tenemos, cuando tenemos 0, ¿cierto? Es que 1, y cuando tenemos 1, es 0. ¿Listo, muchachos? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, muy bien. Entonces, por favor, para la práctica calificada del día de hoy, la evaluación que vamos a trabajar, es que vamos a, utilizando la tabla de verdad de LAN, van ustedes a hacer una consulta, ¿cierto? Para como un informe, el cual tiene que contener ¿qué? La tabla de verdad, el valor de la compuerta AND solamente, ¿cierto? ¿Qué más van a necesitar ustedes? Voy a mirar entonces el instrumento de evaluación que se definió. Entonces, vamos a necesitar la arquitectura, ¿cierto? Y la maqueta como tal de la compuerta. Entonces, por favor, desarrollemos esa consulta, ¿sí? Y la van a entregar como un informe. ¿Listo? Bueno. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber. Pero entonces conectaron ese Mientras están desarrollando la actividad, por favor, vamos a hacer el control de asistencia, ¿cierto? Que regularmente lo hacemos para la clase del día de hoy. No olvidar que hoy estamos hoy es 15, ¿cierto? De noviembre del año 2022. Por favor, ingresamos a el sistema académico para poder desarrollar la confirmación de su asistencia en el día de hoy. Vamos por esto. Sí. Este era. Para noviembre. Sí, noviembre 15, exacto. Ya noviembre 15. Listo, por favor, envíe. Eso. Listo, muy bien, chicos. También queda entonces ya el reporte de asistencia de ustedes allá en la plataforma. Entonces, con su compañero, vamos a desarrollar la consulta. No está bien.
¿Cuál es el ganador? No, sí es cierto. ¿Listo? Bueno, voy a entregarles entonces, chicos, aquí los documentos, los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar el día de hoy. Hay uno de conocimiento, hay uno de producto y uno de desempeño. ¿Listo? Entonces, el producto de desempeño lo que me permite es evidenciar, ¿cierto? Si ustedes pues están realizando las actividades que estoy solicitando, sobre todo en lo relacionado a la identificación de los elementos de hardware, ¿cierto? Necesarios para la configuración de la compuerta A. ¿Listo? Antes de iniciar la explicación entonces de lo que vamos a hacer en la práctica del día de hoy. Bueno, preguntas sobre este tema, chicos. ¿Claro para todos? Bueno, voy a dar acá esto, voy a borrar. ¿No Y permiten? se va para tierra. Desconéctelo una tierra. Desde el LED. Bueno, da la práctica que vamos a trabajar el día de hoy sobre la compuerta A, la vamos a desarrollar en grupos de trabajo, ¿cierto? De pares, ¿cierto? En parejas, ¿de acuerdo? De pronto hay un grupo que quede solo, no me gusta que nos revisemos porque vamos a verificar el trabajo colaborativo, ¿cierto? Como ustedes saben, entonces pueden quedar grupos conformados de tres. ¿Listo? Entonces, por favor, me prestan atención aquí en este momento. Vamos entonces a mirar cómo debemos configurar nuestra protoboard, ¿cierto? Para hacer el trabajo que vamos a desarrollar aquí. Entonces, acordémonos primero que necesitamos un D-switch, ¿cierto? Que es el que me permite tener la posibilidad de tener esto encendido o apagado, ¿cierto? ¿Qué más vamos a necesitar nosotros? Nuestra compuerta, ¿cierto? La compuerta lógica, la cual ya les dije que por favor investigaran y entregaran en un informe, ¿cierto? Quiero explicarles lo siguiente. Ustedes van a encontrar allá que una compuerta tiene 14 pines o 14 paticas, ¿cierto? Esos 14 pines, vamos a mirar aquí cómo es que funcionan, ¿cierto? Entonces tenemos pin 14, 13, 12, 11, 10, por este lado tenemos los siguientes. ¿Sí? Tenemos los 14 pines numerados. Esta pestañita que está aquí nos está indicando, ¿cierto? Al lado izquierdo. Cuando usted ahorita baje la gráfica de su compuerta, van a observar, ¿cierto? Que tiene una pestañita. Esa pestañita nos marca la dirección, ¿cierto? Que es de izquierda, donde tiene que estar el pin ubicado en su protoboard. ¿De acuerdo? Acordémonos también, entonces, que ustedes van a observar allá en la consulta que están haciendo, que este que es el pin 14, ¿cierto? Está configurado y está determinado ¿para qué? Para BSC. Como ya lo vimos, BSC, ¿cierto? Es energía o positivo, ¿cierto? Y el pin 7 que estamos manejando por la parte de abajo corresponde a GND, ¿cierto? O polo a tierra. Eso lo hemos visto, ¿cierto? Dijimos entonces, también, ustedes pueden allá evidenciar que estos pincitos que están acá tienen, como les dije, unos numeritos. Voy a marcar solamente estos. El 13, el 12, el 11, el 9, el 10 y el 9, ¿cierto? Lo que me permiten es que poder hacer, ¿cierto?, la conexión para las entradas que voy a tener aquí de los valores que estoy yo determinando en mi tabla de verdad de la compuerta A. Entonces nosotros aquí tenemos que, aquí me faltó un pincito, ¿cierto? Faltó el 7. ¿Sí? Acá, listo. Entonces acá lo que nosotros tenemos es el D-switch
¿cierto? Tenemos entonces nosotros una salida que para este caso va a ser Y, ¿de acuerdo? Y. Vamos mejor a trabajarlo de manera como tenemos nuestra tabla de verdad. X para 1, para la salida del distribuis 1, y Y para la salida del distribuis 2. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a puentear, ¿cierto? X como entrada en el pin 13, ¿cierto? Y vamos a puentear Y, o en el distribuis el 2, ¿cierto? Para la entrada, ¿verdad? Del pin 12 de mi compuerta lógica. Pregunto, en la consulta que acaban de hacer, ¿cuál es la compuerta, el número de la compuerta para la ANT? 74, muy bien. 7408, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en nuestro pin? Para poder visualizar cuál es la operación, ¿cierto?, que está haciendo la compuerta, necesitamos tener una salida, ¿verdad? Esa salida hace referencia ¿a qué? A un pin que es el que se encarga de hacer la operación, ¿cierto? La operación de la AND para que se pueda ver reflejada. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a colocar en azul, ¿cierto? La salida de esto, ¿cierto? Sería ¿qué? X AND Y, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Que cuando X vale 0, ¿cierto? Y Y vale 1, positivo, ¿qué voy a obtener? 0 y 1 va a ser 0, ¿cierto? Esa va a ser la salida. Acuérdense que acá tengo la central en el pin 13 y en el pin 12. En el 13 de X, en el 12 de Y, y la salida estaría por el pin 12. Ahora, ¿qué sucede? Esto, que es una salida, ¿cierto?, que sigue llevando corriente, ¿a dónde va? A un, ¿qué? A un LED, ¿cierto?, que se va a alumbrar si solo si, ¿cierto?, sucede que X valga 1 y Y valga 1. O sea, que ambos sean positivos, o que este valga 1 y este vale 1. Cuando esto sucede 1, ¿qué va a pasar? Que el LED se va a encender, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos con la otra pata? La otra patita, ¿cierto?, la más corta de el LED. La debemos enviar ¿a dónde? A GND, a polo a tierra, ¿cierto? Para que ella reciba por un lado el valor que viene de la compuerta y por el otro lado, ¿cierto?, la descarga de la misma, ¿verdad? Listo. Hay que tener en cuenta, chicos, que gráficamente esto se puede mostrar también de una manera gráfica, que es la arquitectura, cómo funciona por dentro la compuerta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un zoom, por decirlo de alguna manera, de este pedacito, ¿de acuerdo? Discúlpenme, lo coloco en azul. De este pedacito. ¿Qué sucede internamente? ¿De acuerdo? En la compuerta. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una entrada, ¿cierto?, X, ¿verdad?, y una entrada Y. ¿Estamos? Este señor, gráficamente, se muestra, las compuertas AND tienen este gráfico, o esta forma. Tienen esta formita. Vamos a hacer un poquitito más larguita para que la podamos ver, ¿cierto? Tiene esta forma, ¿de acuerdo? Y acá tiene una salida, ¿sí? Esta salida, ya como la vimos, es que X AND o X factor de Y, ¿cierto? Entonces observemos, esto que está aquí es el microcircuito o la microconfiguración que tiene este sector. De tal manera que aquí, voy a hacer el ejemplo con los datos que le di, cuando ingreso X, y X es igual a 1, ¿cierto?, y Y es igual a 1, ¿qué va a pasar con el LED? Se va a encender, ¿cierto? Entonces ustedes en la arquitectura, con lo que buscamos, se dieron cuenta que esta es la forma, o esta es la figura de representación de la AND. ¿Cuál es la representación de la OR? Vamos a hacerlo gráficamente acá.
tenemos X, tenemos Y la salida sería X o Y, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y va a pasar lo que ya les expliqué anteriormente en la tabla de verdad. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tenemos de eso, por favor? Bueno, ¿alguna duda? Entonces, por favor, vamos a tener sus protobots, ¿cierto? Y vamos a revisar entonces cómo van haciendo ustedes el desarrollo de su laboratorio. Entonces voy a hacer la entrega, ¿cierto? A un grupo, ¿verdad? Sobre lo que se tiene que hacer. En la parte, en cada hoja, ¿cierto? Va el instrumento de evaluación, ahí va marcado si es de desempeño, es de producto, es de conocimiento, ¿cierto? Y ustedes, por favor, tan pronto entreguen la hoja, es en pares o en trío, ¿cierto? O en tres, si de pronto para que no quede un compañero por fuera, van a firmar la hoja, ¿cierto? Donde yo voy a hacer la valoración, ¿cierto? La valoración evaluativa del trabajo que ustedes están haciendo. Y en la primera, para la de desempeño, vamos a mirar lo que es la lista de chequeo. Y hay unos indicadores que me van a permitir evidenciar si ustedes han entendido y si comprendieron la consulta de que se hizo. Después tenemos otro instrumento de evaluación que es de conocimiento, que tiene exactamente 3 preguntas, ¿cierto? Sobre lo que hemos explicado aquí y sobre lo que usted ha venido revisando. Y tenemos una última, que es la de producto, ¿cierto? Es donde yo voy a evidenciar lo que usted está haciendo, lo que usted va a hacer con su protobot, donde tiene que configurar, ¿cierto? Lo que aquí les he explicado. ¿Listo, chicos? ¿Claro para todos, muchachos? ¿Preguntas, dudas? Les vamos a entregar el instrumento, ¿cierto? A los compañeros. A todos, por favor. Vamos a entregarlo. Para que lo tengan, por favor, tan pronto lo reciban, vamos a firmar entonces, ¿cierto? Con su código y su firma al lado, los 2 miembros. Hay una casilla, ¿cierto?, que dice exactamente nombre del estudiante, ¿sí? Por favor, van a colocar los nombres de cada uno y abajo colocan su firma, ¿cierto? Y el código. ¿Listo? Entonces, vamos a dar el tiempo. Voy pasando por cada uno de sus puestos, revisando cómo van haciendo y cómo van desarrollando la actividad, por favor. Repito, por favor, lo primero que tienen que hacer es llenar sus nombres, firmar y colocar el nombre, perdón, su firma y su código, ¿cierto? De cada uno de los miembros del grupo, por favor. ¿Dónde compró sus compuertas lógicas? En la papelería de mi casa, literalmente. Donde los días son de calidad. De las que vienen acá, son todas juntas. Es un poquito más cara. 3,200. 3,200 me costaron las compuertas. ¿Cómo vamos? Ahorita lo que te cuento es Ya desarrollando el informe, la consulta que había que hacer. Sí, señor. Entonces acá está todo ya con las características, las tablas de verdad, valor de reportes y arquitecturas y las múltiples opciones de la comporta. Ok. De 2 entradas, 3 entradas y 4 entradas. Listo, estamos hablando de 2 entradas nomás. Tiene internet, Listo, muy bien, listo, muchas gracias. lo que está para llamar de existencia. Sí, bueno. Se escribe. A ver.
fuera uno porque no. No porque estudiantes, ah, no, viste desempeño. Yo creo que esto es más adelante. No creo que esté más adelante. Resulta que hemos tenido toda una pila de contabilidad. Tenemos que hacer un balance de explicarle lo del IVA. Pero ya lo sé que pero bueno, vamos a ver. Si es que la contabilidad solamente en uno le pones más, o sea, en unos débitos, otros créditos. Yo no creí que me fuera a dar con IVA. Con IVA, Ya algo me impactó cuando se me dio igual. Oiga chicos, ¿ustedes ya registraron allá en Classroom? ¿Todos? No. Mirando aquí solamente están hasta 24. Puede ser. Puede ser. Pero tengo varios cables ahí. Se llama está obligado a usar resistencias sí, pero es que para nosotros la resistencia trans la tenía acá y esta es sencilla. Es que todavía no entiendo la exposición de las diferentes. Yo sé que la más bajita es... Bueno chicos, listos. Entonces vamos a revisar cómo vamos en la implementación del circuito. Listo, ¿cómo van acá muchachos? Pues ya casi ya tenemos acá usando la compuerta 7408 Sí. con una resistencia de 100 ohms, Sí. un LED y acá para evitar ¿Qué estás viendo? entrar energía problemas. Tenemos acá un pulsador para hacer cambios de piezas Luego ya no estaba armado. enviar energía al sistema por error sin que se haya quemado. Luego ya no la había Entonces acá sería la respuesta de los dos positivos, dándole energía nos da un valor 1 o encendido positivo. Al dejarlo en 0 o no da ninguna respuesta, y con 0 nos da totalmente encendido. Entonces realicemos entonces vamos a hacer la revisión. Me regalan por favor el documento de desempeño. Listo. Entonces, listo. Entonces, a ver. Entonces, por favor, dirigencia. Dirigencia todo. Listo. Voy a revisar ya.
Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Que tenga alguna inquietud, por favor, me indica para pasar a su supuesto. Pero ya le está dando corriente. ¿Cómo entonces? ¿El dispositivo seguro ahí? Sí. Manda el dispositivo seguro. El naranja es positivo. Está conectado. Lo que pasa es que él me dijo que se podía quemar el LED, entonces le tenía que resistir. Pero... ¿Y acaban de recibir la respuesta? ¿Listo? Sí, ya confirmando de llenar la... Bueno, entonces vamos a ver. Ah, es que lo mandé a llenar la Ah, pero no se conectado. Qué mal, que no lo veo. No debe iniciar el documento de sentencia. ¿Listo? Entonces, investiga los temas presentados en la guía. Sí. ¿Utiliza las herramientas de trabajo de forma adecuada? Sí, ya que hicieron una muy buena configuración del circuito. ¿Identifica los elementos de hardware necesarios para el control de la compuerta? Sí. ¿Reconoce el uso de cada tipo de elementos de hardware? Sí. ¿Interpreta el resultado de la compuerta? Aquí es donde vamos a verificar. Entonces, por favor van a ingresar en X, van a colocar X0, Y0. Y0. Ya está aquí. X0, Y0. Entonces ahora, X1, Y0. ¿Qué debe pasar? Estar apagado. Estar apagado, listo. Ahora X1, Y1. Antes de que oprima, ¿qué tiene que suceder? Estar prendido. Estar prendido, listo. Entonces, por favor. Listo, muy bien, perfecto. ¿Listo? Entonces, cumplen. ¿Listo? Nota valorativa es 5 en la de desempeño. ¿Listo? Me regalan por favor la de producto, son tan amables. En la de producto, ¿qué vamos a evaluar? Dos elementos. Construir el circuito cumpliendo con las especificaciones. Sí, se cumple, ¿cierto? Realiza la comprobación correcta del funcionamiento del circuito. Sí, Bueno, sí, el que tiene por la tierra será la resistencia. Nota valorativa 5. Queda entonces, muchachos, por presentar. ¿Listo? La de conocimiento, ¿cierto? Ahí hay 3 preguntas planteadas en las cuales ustedes pueden, por favor, antes de empezar, coloquen el nombre y firmen. De manera, chicos, ustedes solamente, sin mirar al compañero, si están mirando en el lado, sin entrar al computador, por favor, me cierran la pantalla del mismo. Exacto. Van a resolver esas 3 preguntas que están ahí. ¿Listo? ¿Vale? Para dar entonces su nota valorativa. Voy a ir entonces con otros compañeros a ver qué dudas hay. Listo. ¿Cómo lo ¿Listo? Mándele tierra. Investiga los temas presentados. Utiliza las herramientas de trabajo de forma adecuada. Veo que sí. Identifica los elementos de hardware necesarios. Veo que sí. Interpreta el ahora vamos Corrale la resistencia a una casilla con una casilla. Creo que ahí la respuesta se está yendo a tierra. O sea, corrale es una casilla acá y este pincito de acá, una casilla. Es porque yo no sé, o sea, yo no lo conecto así vertical. Entonces póngale cuidado, la respuesta la tiene en el blanco, ¿no? Entonces la respuesta la mando para acá. Me la atrapa el LED, entonces me la para el lado más. Entonces yo lo mando para acá. Ya supe por qué la pelada. Y esta. ya la adelantaron, ya la voy a pasar esa pelota. Bueno, vamos a calificar la misma que Exactamente, ahí yo le ponía las resistencias ahí y no para no poner el LED.
Por eso, antes de que usted entre, ya le regula cada 5 Es que ni siquiera le entra 5 voltios, no le entra como 3 voltios. Y además, cuando hicieron ya la con los resultados de relación de la con los valores de movimiento y científicas Y la conectora, marica, ¿se la conectas entre ellos? su resistencia. ¿Cómo se escribe el switch? Y la protobola. Creo que es ¿qué sería? ¿Cuál sería? Es como la Nintendo. Muy bien, pero bueno, Hernán, por favor. Bueno, chicos, entonces empecemos por acá. ¿Cómo con esa evaluación? Nos falta, estamos haciendo los componentes que Sí, estoy de acuerdo. Porque ya conectar por aquí otro Dice grupo. yo le quitaría esta. Otro grupo. La verdad, yo le quitaría esta. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya terminaron? Ya casi, profe. ¿Ustedes ya terminaron de hacer el circuito? Sí, profe. Dale, por favor, el documento de desempeño. Pero no lo han firmado, por favor, fírmenlo cuando pueden así. Qué raro. Sí, es Seguro que este es positivo, ¿no? Desde abajo. Es que marica, yo como tengo la... Es que no me acuerdo si el switch es... sería si la este va fuente positivo, de es energía, negativo. porque esto lo compone la fuente de Mire cómo Esto está. está yendo positivo y... No, sí. Sí, ahí debe estar bien. Vamos a ver si se cambió Sí, no más. Porque si fuera de pronto un NAND, pues ir reemplazando, ¿no? Sería no. Es considerable ¿Qué? que sea un. ¿Están al revés? Se le acaba de salir. Más fácil de utilizar. ¿Algún grupo que tenga alguna dificultad, que necesite alguna orientación? Obviamente, no resolverlo, ¿no? Por supuesto. Ya. Pero si una orientación sobre lo que tenemos que hacer. ¿No hay alguna duda? Listo, chicos. ¿Cómo les fue? ¿Ya? ¿Van a entregar? Listo, muy bien. Vamos a hacer la verificación de instrumento de conocimiento. ¿Listo? Entonces, reconoce el número de compuerta, el número de la compuerta dada por el fabricante de 74 segmentos central. Muy bien. Conoce el resultado de la operación de la compuerta AND cuando las variables ingresadas son X1 y Y1. Su resultado es 1. Muy bien. Pero Identifica las opciones de hardware utilizadas para la configuración de la compuerta. D-switch, compuerta, bien. El LED, las resistencias, fuente de energía, la foto Debe ser ese Muy puente, bien. weón. Excelente. Debe ser el puente que está haciendo allá. Buen Conecte trabajo. los cachos de abajo. Yo creo que ese es ¿Me hacen un favor, por favor? Es Dame que un instante. acuérdense que nosotros no conectamos Los de tres abajo, documentos está que conectado ahorita de abajo. terminando la clase lo recojo. Sí, pues sí, por favor, para que pronto no se vaya. profe, Señor. listo. Listo, bueno, ya pasamos. Yo, profe, listo. Marica, lo que pasaba era que, no sé, le faltaba esta mierda. Le faltaba el puente, weón. Ya. Es que el puente es un fastidio. Eso es un fastidio, pero creo.
te cuento que tu se me dijo que tu yo le dije, perro, la conecté. Dijo, marica, son por esas cositas. Y yo los había conectado de uno a uno y no me hicieron. Bueno chicos, Lo por conecté de de dos a grabación, dos y entonces sí, vamos sí. a... Ya paso a revisar los demás grupos, ¿listo? Vamos a entonces hacer la retroalimentación de la práctica del día de hoy, ¿cierto? ¿Qué buscábamos hoy con la práctica? Identificar, ¿cierto?, las componentes de hardware que hacían parte de ¿qué? De su compuerta AND, ¿cierto?, para que ella pudiera configurarse, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ustedes qué les tocó hacer? Hacer una investigación, ¿cierto?, en la red, buscando los componentes, ¿cierto?, y los números de la compuerta, cómo estaba configurada la compuerta, ¿cierto? Y se realizó, ¿verdad?, la validación o una pequeña muestra de cómo se tiene que configurar, ¿cierto?, el circuito en sus protoboards, ¿de acuerdo? Entonces, bueno chicos, no es más por el día de hoy. Les agradezco mucho su colaboración y participación. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias.